21:15, 24 la temperatura. Ahí está el título de la editorial. Se lo voy a tomar prestado al flamante autor de La década saqueada, Fernando Iglesias. Y ahora te voy a explicar por qué. Ya están acá Daniel Santoro, Ari Paluch. En segundos más viene el jefe de gabinete en un día muy importante, ¿eh? A casi un año de la gestión del nuevo gobierno. Marcos Peña viene acá a respondernos. Pero déjame, antes de empezar la editorial, que salude primero el triunfo de la Argentina en Copa Davis. Y no solamente porque ganó, sino por la manera en que ganó, ¿eh? Yo creo, no sé si comparten Ari y Daniel, que la política debería aprender no del triunfo, sino de la manera de haber ganado. Con humildad, bien organizados, haciendo caso omiso a los que le decían pecho frío a Del Potro o mufa a Diego Armando Maradona, trabajando con seriedad, con disciplina. Y el capitán de la Copa Davis argentino, que a mí me sorprendió mucho, bueno, ya me venía sorprendiendo, diciendo que es un triunfo del tenis argentino, de los años en que el tenis argentino viene trabajando para conseguir la Copa Davis. Bueno, vos sabés bastante tenis, Sí, me gusta mucho. Es la quinta final. Mm. Y vos mirá qué paradójico. Hubo finales mucho más accesibles. Y por las rencillas internas, por el ego, se perdieron. Y esta era casi utópica hoy en un momento. Bueno, toda la serie de visitantes se jugó. Claro, es el segundo país en la historia que gana la Copa Davis jugando todo de visita. El primero fue Francia. Bueno, lo dicho, la política argentina debería aprender no solamente los triunfos, sino de la manera de ganar. Yo ya, la semana pasada, yo ya estaba inquieto porque ya estaban empezando a decir, si no ganan esta vez, que no vuelvan estos pechos fríos porque no ganan nada. El exitismo argentino que corroe, no el deporte, las instituciones. Así que felicitaciones por eso. Y ahora le voy a hablar en este editorial de La década saqueada, con K. Me voy a permitir esta vez tomar el título del flamante libro de Fernando Iglesias para poner en contexto una de las peores semanas del gobierno desde que Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre del año pasado. Repito, una de las peores semanas del gobierno. Los bolsos con dinero y armas de José López siempre me recuerdan, che, tenía plata y armas, ¿eh? La sospecha de que lo de Néstor Kirchner y Cristina fueron los gobiernos más mentirosos y corruptos de la historia, e incluso el reality show de esta semana de la expresidenta alrededor de la negativa de comparecer ante el pedido del juez Claudio Bonadío, ahora voy a hablar con eso de Daniel Santoro, igual que Eve Bonafini, en el fondo porque se siente por encima de la ley, no hace más que confirmar lo malísimo que habría sido para este país que Daniel Scioli se hubiese convertido en presidente y ganado las elecciones con el apoyo del Frente para la Victoria. No tengo dudas, ¿eh? Malísimo hubiese sido. Pero si no tuviste oportunidad de tenerte en el desopilante corto que subió a sus redes sociales, a Facebook y a Twitter, la expresidenta, te lo vamos a presentar ahora. Yo primero te pido que te hagas un ejercicio de imaginación. Imagínate Obama haciendo ese reality show. No tan lejos. Imagínate a Michelle Bachelet, a Tabaré Vázquez, prendiendo el telefonito y haciendo el reality. Bueno, el reality completo duró 15 minutos, pero nosotros lo editamos. ¿Y por qué lo editamos? Porque estamos seguros que no creo que ni vos ni yo podamos resistir los 15 minutos completos. Pero sí, te pusimos tal como lo presentó la expresidenta para que te des cuenta en manos de quién estuvimos durante tantos años. Hola, estoy saliendo de mi casa de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y estamos yendo rumbo al juzgado federal con asiento en la ciudad de Río Gallegos. Hoy es 25 de noviembre y son exactamente ¿qué hora, Marcelo? Las 11 menos 10. 11 menos 10, o sea que estamos absolutamente en horas. Vamos a presentarnos ahora en el juzgado federal, un escrito, y me voy a presentar personalmente yo para poder hacer los dos trámites que Bonadío exigía que se hicieran hoy y solamente hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y obviamente yo vivo a más de 2.550 kilómetros y le dije que hoy lo podía hacer aquí en Río Gallegos y que si él insistía en hacerlo en Buenos Aires fuera a partir del 1 de diciembre, porque antes, por cuestiones de vivencia, de vida que uno tiene y que vivo a más de 2.550 kilómetros, no lo podía hacer. Pero bueno, este es el estado del Poder Judicial y del Estado de Derecho en la República Argentina. Dos trámites. Salí, querido, dale, ya estamos. Dos trámites
si no vamos a llegar tarde y nos van a retar. 2 trámites absolutamente administrativos, tomar las huellitas digitales y el otro es el informe socioambiental, que además expresamente se prohíbe hacerlo fuera del ámbito donde vive el imputado, el acusado, el que quiere ser objeto del informe. Es lógico, mi informe socioambiental tiene que ser realizado aquí, en donde vivo, en la provincia de Santa Cruz, en la ciudad de Río Gallegos, y así lo establece además expresamente la ley vigente. Bueno, nada, son cosas que pasan. A otras personas les están pasando cosas mucho peores. No pueden comer, han perdido su casa, su auto, no pueden, o su trabajo. Así que esto en realidad casi parece una anécdota, pero refleja un poco el estado en que están viviendo los argentinos. Este es el escrito que estamos presentando, poniéndonos a derecho, como siempre lo hicimos, y para que me tomen las huellas dactilares y para que me hagan el informe socioambiental que reiteramos, como su nombre lo indica, debe ser hecho aquí. ¿Se escuchará bien esto? ¿Todo que estamos grabando? Sí, después. Si tuviera que tomar un juego de fichas dactilares como a disposición del juzgado acá de Río Gallegos, ¿dónde las tomamos? ¿Acá o en la delegación de la Policía Federal? Le pido que no me comprometa. No, pero decime dónde, como ciudadana. No, bueno, listo, no firmes más. Ahora salimos recién del juzgado federal, donde el secretario penal del juzgado recibió el escrito, que ya tiene fecha y cargo, obviamente, 1 minuto transcurrido las 11 horas, y lo iba a remitir a Buenos Aires, donde, bueno, tal cual lo dijimos, nos ponemos a derecho como siempre lo hemos estado, para cumplimentar 2 trámites administrativos, como son tomar huellas digitales y hacer un informe socioambiental, que además no sé todavía cómo podríamos haber hecho un informe socioambiental de donde yo vivo en Buenos Aires, cuando el informe socioambiental, como lo sabe cualquier persona, solamente puede hacerse en el lugar donde uno vive, en el ambiente donde uno vive. Pero bueno, cosas de Bonadío y cosas del Poder Judicial de estos tiempos en Argentina. Vamos rumbo a la delegación de la Policía Federal para ver de qué se trata. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por zona de seguridad no puede filmar, ¿no? Pregúntele a la doctora. Pero por zona de seguridad no se puede filmar. Bueno, listo. No filmes. Las imágenes que acabas de ver fueron el testimonio más acabado, más práctico de las cosas que están sucediendo en la República Argentina, en el Poder Judicial y con algunos personajes de ese Poder Judicial en relación a una formidable persecución política, casi por momentos ridícula, de la que soy objeto. Esta sería la segunda vez que me sacan huellas digitales. La primera fue en enero de 1976. Estaba presa a disposición de las Fuerzas Armadas por presunta infracción de la ley 20840. También estaba preso Néstor conmigo. Estábamos separados, pero estábamos presos. Así que ningún periodista se haga los rulos pensando que me van a intimidar o me voy a avergonzar o me van a humillar poniendo huellas digitales. En aquel momento me tomaron huellas digitales presa, incomunicada, sola, en una celda y en un contexto institucional un poquito más complicado. Ya prácticamente las Fuerzas Armadas habían tomado, no todavía el gobierno, pero sí el poder en la República Argentina. Así que todas esas especulaciones, análisis, berretas, por cierto, de que me molesta eso, olvídenlo. Pasando a otra cosa, le pregunté al oficial cómo era el método y es el mismo que de cuando el 76 te entintan los dedos y los pones. En realidad es la tercera vez, porque la segunda vez o la primera vez fue cuando me enrolé, cuando me sacaron el documento, que como vos sabés, cuando sacan el documento te entintan los dedos, vas y tocas el pianito. La segunda vez fue en enero del 1976, faltaban apenas 2 meses para el golpe de Estado, el país estaba tomado por las Fuerzas Armadas, de hecho yo estuve presa a disposición de las Fuerzas Armadas, y la tercera vez sería esta. Lo que sí quiero demostrar con esto que por 2 trámites meramente administrativos, de los cuales uno solamente puede hacerse aquí, en Santa Cruz, en Río Gallegos, en mi casa donde estoy ahora, me quería hacer viajar Bonadío 2.550 kilómetros. Pero que hoy estaba disponible para hacer lo que él quería acá en Río Gallegos. Bueno. Qué pequeño todo, ¿eh? Teníamos un par de minutitos más, pero bueno, se iba a repetir, se estaba repitiendo.
te juro que a mí también, como periodista, el minué de Cristina con Bonadío y con la justicia me tiene un poquito cansado. No porque no crea que la ex jefa de Estado no tenga que ser juzgada, eventualmente condenada y detenida, si es que así lo marca la ley. Es porque a veces la escena funciona como un elemento de distracción para discutir los problemas de fondo que, por ejemplo, tuvieron a maltraer al gobierno. Ahora te voy a dar algunos de los ejemplos de los problemas de fondo que tiene el gobierno y lo que vamos a hablar con Marcos Peña enseguida. Pero antes quería que Daniel y Ari me digan una palabrita sobre lo que acaban de ver. El expresidente Menem, el caso de la venta ilegal de armas acá de Croacia, fue y tocó el pianito ante la justicia. De la Rúa, en el caso de los sobornos en el Senado, fue y tocó el pianito. Luis, 6 de los 17 procesados en la causa Dólar Futuro, que viven en el interior, como Cristina... Tuvieron que volver a tocar el pianito solamente. Fueron ante Bonadío y tocaron el pianito. Ella, con un show, vos no podés responderle a una citación judicial. Y desde el punto de vista del análisis de los medios, Ari, ¿vos qué ves ahí? No, me parece que ella sale mal parada. Tal vez en otra época podía ser astuta, una Ahora, nos notable acusan a oradora. nosotros de agitar todo el tiempo cosas contra Cristina, contra el gobierno anterior. Este video lo hizo Cristina, no lo hicimos Ari, Daniel Santoro, La Nata, Nicolás Buñasqui. Lo presentó ella, ¿no? Le salió mal porque yo en un momento te preguntaba irónicamente si no era Fátima. Parece una caricatura. Y por otra parte me da la sensación que hay que correr cada vez más el eje. Nunca se habla de las causas, nunca se defiende desde las causas. Claro. ¿No? Y aparte inventarse un pasado heroico, obviamente. Sí, Y el paralelo entre Macri y la dictadura, ¿no? Claro. Bueno, pero te decía, además, hay que meterse en temas de fondo, como lo que tuvieron a mal traer este gobierno esta semana. Por ejemplo, la reforma política que el Senado rechazó. Ahora lo vamos a hablar con Peña. No la pudieron instalar. Y eso que era parte de la nueva política. La discusión sobre el impuesto a las ganancias que Sergio Massa primerió y que lo sigue corriendo por izquierda el gobierno. El proyecto de ley de emergencia social que no se llegó a discutir en diputados, pero sobre el cual el gobierno apareció cediendo una vez más ante las presiones de las organizaciones sociales. Y por supuesto, 2 preguntas urgentes y de fondo para este gobierno a menos de un año de su gestión. Una, ¿por qué la Argentina no crece? Se anticiparon que iba a crecer el primer semestre, los brotes verdes. Y 2, ¿estamos mejor o peor que antes, cuando asumió Macri? Sobre la reforma política, el impuesto a las ganancias, la emergencia social y por qué la Argentina no crece, vamos a hablar enseguidita con el jefe de gabinete, Marcos Peña. Muchas cosas para preguntarle, ¿no? Elisa Carrió, Monzó, Massa, Lavagna. Pero la pregunta de si estamos mejor o peor que hace un año, cuando el gobierno asumió, la vamos a tratar de responder con otro documento imprescindible que hicimos en la cornisa. De nuevo, felicitaciones a todo el equipo, ¿eh? Muy bueno, la factura, la edición, los testimonios que conseguimos. Testimonios exclusivos de Nicolás Dujovne, Aldo Piñanelli, Luciano Laspina, Agustín Datelis, referente económico del Frente para la Victoria, porque nosotros le preguntamos a todos, Martín Tetaz. Y este es solo un breve adelanto de ese documento que vas a ver hoy dentro de un rato en la cornisa. Tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. Bueno, me parece bien que finalmente se haya expedido acerca de la herencia que recibimos, ¿no? Creo que Lavagna está haciendo el análisis de la economía que recibimos y nosotros, como expliqué recién, hemos evitado el colapso que de otra manera hubiera sido prácticamente inevitable. No es justo que el costo de la transición y de la crisis lo pague un solo sector, que es el de los trabajadores. Se han tomado decisiones difíciles que evitaron una crisis. El destino no va a ser bueno y la cuestión no termina bien. Ya lo vivimos en Argentina en otras oportunidades históricas. La Argentina va a poder crecer muchísimo en el mediano y largo plazo. Te recomiendo que no te vayas porque el informe está muy bueno. Ya está llegando el jefe de gabinete, ya llegó el jefe de gabinete. Está sin saco. Yo pensé que iba a venir con camisa y con saco, pero vino sin saco incluso, ¿eh? Bueno, pero te decía, la economía no arranca. El gobierno tuvo una de las peores semanas desde que asumió, a mi entender. Pero las encuestas le siguen sonriendo.
será porque, a pesar de los errores forzados y los no forzados, ya que hablamos de tenis, con la Copa Davis adentro, la mayoría sigue confiando en que la cosa va a mejorar el año que viene. Todavía el gobierno sigue teniendo la confianza de la mayoría de sus votantes. Pero a mi entender, ni los bolsos de López, ni los escándalos de corrupción pueden servir para tapar las malas decisiones de Macri y de su equipo. A saber, esta es una opinión, el no comunicar con claridad ni bien asumió la magnitud del desastre que dejó la década saqueada, como dice Fernando Iglesias. Al no hacerlo, perdieron la oportunidad de decirle a los argentinos, en el momento que lo tenían que hacer, cuál era el verdadero punto de partida. En otro tiempo, yo recuerdo, Néstor Kirchner, en cambio, ganó mucho aire político yéndose hacia el otro extremo. Aun cuando Eduardo Duhalde ya había hecho el trabajo sucio junto con Remelesnikov, convenció a los argentinos de que él tomó el país desde el infierno y lo fue llevando al paraíso. E incluso manipuló cifras, bueno, no necesito recordártelo, y moldeó un relato que sobrevivió a la realidad durante años y años. Yo no digo que tiene que hacer eso el gobierno, pero ¿por qué no dijo la verdadera magnitud de la crisis que asumió al mismo instante que vio los números? Otro error del gobierno, el incumplimiento transitorio de las promesas de campaña y los títulos de expectativas sobre las metas de gestión. Macri prometió eliminar el impuesto a las ganancias sobre el salario en el debate, en la campaña. Y no solo no cumplió, sino que ahora mismo lo está corriendo por izquierda Sergio Massa, el peronismo no kirchnerista, la izquierda tradicional, incluso el Frente para la Victoria. Eso sí que es una rareza, ¿eh? El Frente para la Victoria, que hizo cualquier cosa con el impuesto a la ganancia, ahora lo está corriendo por izquierda. La falta de reacción política para mí y de manejo de los tiempos políticos del gobierno colocó al líder del Frente Renovador en el mejor de los mundos, transitorio también, y a los cuadros del gobierno corriendo desde atrás, igual que con el tema de la emergencia social. Para mí los errores están a la vista. La oposición con Massa a la cabeza plantea la idea de bajar el mínimo no imponible cobrando nuevos impuestos al juego, la renta financiera y quitando las retenciones a la mega minería. Ahora lo vamos a hablar con el jefe de gabinete. Así, no solo desde el discurso se coloca frente a los reclamos de la clase media como si fuera el representante de la clase media, sino que arrincona el Poder Ejecutivo y lo vuelve a poner a Macri en el lugar de líder que gobierna para los ricos. La otra pregunta inquietante es, está claro que Macri no es ni Néstor ni Cristina, que puede haber debate y críticas dentro del gobierno. Pero ¿hasta dónde beneficia al gobierno y al país las fortísimas críticas y las denuncias de Elisa Carrió contra Daniel Angelici, por ejemplo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia? ¿Le hacen bien o le hacen mal a la administración de Macri el reclamo de oxigenación de gabinete que hizo Monzó? Algunos ya están interpretando que su fuerte crítica a Jaime Durán Barba es un tiro por elevación al jefe de gabinete que está acá con nosotros. ¿Estamos en presencia de una interna o de una crisis que puede llegar a debilitar al gobierno? El año que viene hay elecciones legislativas. Todos saben que son cruciales para definir no solamente cómo va a ser y Cambiemos, sino si este gobierno es capaz de transformar la Argentina como quiere el presidente Macri. Por eso, aunque sea tedioso, no hay que olvidar de vez en cuando de dónde venimos. No importa que le convenga o no le convenga al gobierno. Hay que seguir denunciando, y yo lo voy a hacer como periodista, la utilización de los fondos del Estado para el enriquecimiento personal de funcionarios y el financiamiento corrupto de la política. Esta semana, sin ir más lejos, se confirmó un anticipo de la cornisa. Le voy a pedir a Hugo Machiavelli que se acerque, porque brevemente te vamos a contar de qué se trata. Nosotros en su momento presentamos, hola, buenas noches. Hola, Luis. Algo que denominamos la ruta del dinero ese. Y esta semana el fiscal Álvaro Garganta firmó la prohibición de salir del país al ex jefe de gabinete Scioli, Alberto Pérez, y a su mano derecha. ¿Te acordás el hombre dueño de la estatua del dragón alado? Walter Carbone se llama. Además los embargó por 15 millones de pesos. ¿Qué van a decir ahora los voceros de Scioli, que incluido él, nos descalificaban, nos decían mentirosos a nosotros que estamos aquí? Ahora la justicia hizo lo que hizo. Yo le diría que use su tiempo a Scioli para defenderse, porque antes de fin de año me parece que lo van a citar a
a declaración indagatoria. Porque los hombres del fiscal Garganta, además, le acaban de pegar donde más le duele. Lo están acusando de utilizar fondos públicos para fines partidarios y personales. ¿Cómo es eso, Hugo? Claro, porque las facturas que le hizo el empresario Carmona, el que tiene la empresa de servicios y emprendimientos, los aviones que utilizó la gobernación, que pagó la gobernación, estas son facturas originales de fondos públicos que pagó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, en este caso para la campaña política. Eso podría constituir el delito de fraude a la administración pública. Tenemos casi todas las facturas, ¿no? Sí, son facturas originales. Carmona, el empresario que tiene aviones, dice, me contratan a mí porque tengo el precio más barato del mercado y las facturas son en blanco. El problema lo tiene justamente el gobierno, el exgobierno de Daniel Scioli, que tiene que justificar cómo pagó con fondos del erario público vuelos sospechados de campaña política. Ponemos unos segundos solamente uno de los vuelos que hizo a la ciudad de Córdoba, que tienen audio y video de la propia gobernación de Scioli en campaña. ¿Saben por qué es importante esto? Incluso es importante para todos nosotros, para la próxima campaña. Porque la próxima campaña, ni el oficialismo, ni la oposición deberían usar o deberían pagar aviones privados con fondos públicos diciendo que van a inaugurar cualquier cosa cuando lo hacían por una cuestión meramente electoral. Unos segundos solamente del video que filmó la gente del propio Scioli, del propio gobierno de Scioli en ese momento. ¿Esto era para anunciar alguna política de Estado o era pura campaña electoral? Determinalo vos. El gobernador Daniel Scioli desarrolló intensa actividad en Río Cuarto. Se reunió con el obispo diocesano Monseñor Adolfo Uriona y lo hizo acompañado con el intendente de Villa María y aspirante a la gobernación de Córdoba, Eduardo Acastelo. Posteriormente mantuvo encuentro con empresarios, gremios y prensa de la provincia. Bueno, pero eso no es todo. No es todo. Yo te decía que en un fin de semana tan movido con la muerte de Fidel Castro, ahora lo vamos a conversar si tenemos un minuto para hacerlo, y con el triunfo de la Copa Davis, este domingo vas a tener otra sorpresa, porque la diputada Margarita Stolbizer, junto a su asesora, Silvina Martínez, pedirá mañana, en una nueva presentación judicial, que se investigue a Lázaro Báez y Cristóbal López, los empresarios preferidos de Cristina, que decían que prácticamente no se conocían y se odiaban, pero están juntos en una sospechosa maniobra que se podría considerar como un nuevo intento de lavado de dinero. El cuentito es así, para que lo entiendas. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la provincia de Chubut, le entregó a una empresa de neumáticos y venta de combustibles de Lázaro un predio a cambio de la pavimentación de 2 cuadras de la ciudad. La Municipalidad le puso un valor simbólico que el desprolijo asfaltado no alcanzó nunca a cubrir, 840.000 pesos. El terreno de más de 3.200 metros cuadrados tenía una ubicación estratégica. Día después de adquirirlo, Báez se lo vendió a Cristóbal López en $1 millón. Una operación rara por varias razones. Una, siempre se dijo que eran enemigos. 2, se sospecha que la operación fue realizada con expresa autorización de la expresidenta. ¿Pero qué hizo Cristóbal López después? De inmediato se dio vuelta y se la vendió a él mismo, es decir, al Banco Finansur. ¿En cuánto? En $2 millones. Raro, ¿no? Raro, ¿no, Daniel? Muy raro, porque aparte el Banco Finansur lo compró con la expresa autorización de Cristina Kirchner, pese a que estaba prohibido porque era el dueño de un casino, ¿no? Ahí tenés. Ni Margarita ni Silvina Martínez tienen dudas. Es una maniobra de lavado de dinero. Es la conducta propia y constante de los empresarios a los que Néstor y Cristina le dieron la llave de muchos negocios. Ese país, el de hace un ratito, no debería volver más. Aunque tampoco debería servir de excusa para justificar los errores de este gobierno en casi un año de gestión. El informe lo hizo Javier Mozo y te lo quiero presentar ahora mismo. Lázaro, Cristóbal y el sospechoso terreno. En el aire, ahora. En estas tierras que Comodoro Rivadavia le ganó al mar y sobre las que se construye un mega shopping, se pudo haber consumado una maniobra de lavado de dinero que involucra a los 2 empresarios íconos del kirchnerismo. Uno de ellos está preso, Lázaro Báez. El otro acorralado por la FIP.
Cristóbal López. Margarita Stolbizer presentará en las próximas horas un escrito ante el fiscal Policita para que se investigue la adquisición presuntamente irregular de un terreno ubicado en este lugar estratégico de la ciudad. Es una presentación por una posible maniobra de lavado de dinero que involucra tanto a Lázaro Báez como a Cristóbal López. Hasta ahora hemos visto distintos negocios o maniobras que se investigaban, pero nunca con los dos empresarios juntos. Estás viendo el lote 2 de la manzana 61A del barrio cívico de Comodoro Rivadavia. Un lote de 3.200 metros cuadrados que primero fue subvaluado y en pocos meses sobrevaluado en compraventas que involucran a ambos empresarios. Encontramos la adquisición sucesiva de un inmueble, de un terreno que primero fue de Lázaro Báez y Lázaro Báez se lo termina vendiendo a Cristóbal López. Esta operatoria, que podría ser normal en cualquiera de nosotros, está sospechada de lo que podría ser un delito de lavado de dinero porque en un periodo muy corto de tiempo, estamos hablando de 3-4 meses, hay sucesivas transferencias del mismo inmueble con un valor cada vez más alto. Comienza con 800.000 pesos y termina en 2 millones de dólares. El terreno fue cedido por la municipalidad a una empresa de Lázaro Báez, Servicios Integrales Alem SRL. Fue en 2011, 4 días antes de que Martín Bussi deje la intendencia de Comodoro Rivadavia para asumir como gobernador de Chubut. A cambio del inmueble, la empresa de Báez debía asfaltar estas 2 cuadras de la calle Juvenilia entre la avenida Rivadavia y Gregorio de la Ferrere, que simbolizaban un poco más de 870.000 pesos. Bueno, Lázaro Báez tiene una empresa que es Servicio Integral Alem, que se encarga, es una gomería, se encarga de vender repuestos. A través de esta empresa adquiere este terreno de 3.200 metros cuadrados que queda en Comodoro Rivadavia. Lo adquiere directamente de la municipalidad. La municipalidad se lo adjudica después de varios años y a cambio le pide, para saldar el precio, para terminar de pagar este terreno, que pavimente 2 cuadras en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Sinceramente no tiene ni los recursos ni los materiales como para poder pavimentar. Ahí está la primera irregularidad, ¿no? A pesar de no tener ningún tipo de experiencia en el rubro, la empresa de Báez realizó la pavimentación de ambas cuadras, aunque en algunos metros los operarios se olvidaron de agregarle los cordones. Servicios Integrales Alem SRL de Lázaro Báez se quedó con el terreno estratégico y no lo explotó a la espera de alguna oportunidad de reventa. Quien le acerca la oportunidad es ni más ni menos que Cristóbal López. Lázaro lo adquiere 800.000 pesos, se lo vende a Cristóbal López por $1 millón. Pero el negocio no termina ahí. Cristóbal López le vende a través de su empresa inversora MIS, que lo compra a $1 millón, se lo vende al Banco Finansur, otra empresa de su mismo grupo, un mes después a $2 millones. O sea, saca un rédito impresionante. El mismo terreno que en marzo, abril valía 800.000 pesos, en junio pasaba a valer $1 millón, en septiembre, todo esto del 2014, pasa a valer $2 millones. Te lo repasamos. Es el lote 2 de la manzana 61A en barrio cívico de Comodoro Rivadavia, en las tierras ganadas al mar. Lázaro pagó por él a la municipalidad con el asfalto de 2 calles valuadas en 870.000 pesos. Cristóbal se lo compró a Lázaro en $1 millón. Y luego Cristóbal se lo compró a él mismo 3 meses después en $2 millones. Se tratan de diferentes empresas que todas tuvieron relación con la familia Kirchner. Servicio Integral Alem, recordemos, le alquiló los hoteles a la expresidenta, las habitaciones a la expresidenta. Otras empresas de Lázaro los administraron. Inversora MIS le sigue pagando hasta el día de hoy por los departamentos de Puerto Madero a la familia Kirchner y lo ha hecho durante muchísimo tiempo. O sea que son todas empresas que estaban relacionadas con la familia Kirchner, que están siendo investigadas por lavado de dinero en el marco de las causas Otesur y Los Sauces, y que ahora detectamos que además entre sí Lázaro Báez y Cristóbal López realizaron negocios que a nuestro criterio y a criterio de cualquiera que investigue lavado de dinero son sospechosos. Cristóbal López se quedó finalmente con todos los lotes para construir su mega shopping, un proyecto cuya inversión ronda los $60 millones. Por ahora solo funcionan 2 supermercados que fueron inaugurados con toda la pompa y transmitidos en directo por los canales de TV del Grupo Indalo. Nuestro grupo es un grupo de hacedores. Pensamos de qué manera vamos a influir en la calidad de la vida donde estamos. Urbanizar esta zona y poner el centro de servicio integral para la ciudad
yo creo que era el objetivo fundamental del grupo. El centro de compras, las 6 salas de cine, los 120 locales y los miles de estacionamientos deberían haberse inaugurado a principios de este año. Pero como ves, están muy atrasados los trabajos de finalización de obra. Bueno, impresionante, ¿eh? Mañana Margarita Stolbizer va a hacer una presentación ante el fiscal Policita para ver si se trata o no de lavado de dinero. Me dicen que está tuiteando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presumiblemente en alusión a las cosas que estamos diciendo en este programa, y está atacando fuertemente al gobierno de Macri con algunas cifras. Dice que es la peor caída salarial de la industria, etcétera, etcétera. Marcos Peña, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por dónde empezar? Al principio, dicen. ¿Qué errores cometieron en este año? Creo que disiento un poco sobre los errores que planteaste, ¿no? Como para arrancar en un punto. Creo que nosotros, en general, hemos sostenido una enorme, casi todo, diría, la agenda de la campaña que planteamos. Fuimos muy claros el 1 de marzo respecto a la herencia de dónde estaba la Argentina y eso hace que hoy la gran mayoría de los argentinos sabe que las dificultades de este momento vienen por los desastres que nos dejó el gobierno anterior. Hemos muchas veces por ahí cometido errores de aceleración, de ansiedad, de querer resolver todos los temas juntos. Tarifazo. Puede ser, digamos, los jueces de la Corte por decreto al principio, algunos temas de implementación. Cuando querés hacer muchas cosas al mismo tiempo, muchas veces te cuesta contar todo y explicar todo, y eso es un desafío. Plantearon la eliminación del impuesto a las ganancias. Bueno, nosotros hemos reducido enormemente este primer año más de 50.000 millones de pesos, después de más de 10 años que no se movía prácticamente el mínimo no imponible, aumentando un 100%, aumentando 8% el salario real de los que pagan impuestos a las ganancias. Pero ahora eso no es quiero decirlo, no es la eliminación. La eliminación para los trabajadores. Obviamente a partir de ahí entra una discusión de dónde corta trabajadores, dónde no. Estamos hablando del 3% más rico. Si aquellos que creen que hay que eliminarlo 100%, como por ahí el planteo del proyecto original de Massa y demás, nosotros eso lo estamos para discutirlo. Nosotros creemos que el espíritu de lo que planteamos es lo que estamos haciendo. Y creo que en general los errores han sido de buena fe. Y eso creo que es un tema muy importante. Porque yo no digo que sean de mala fe, pero ustedes no le dijeron a la sociedad la herencia que recibieron porque era desastrosa. Y no se la dijeron porque yo he hablado con funcionarios del gobierno por 2 razones. Una, porque tenían miedo de que la inicial o el optimismo se convirtiera en pesimismo. Y la segunda, porque se suponía que el mundo no les iba a prestar. Pero que no se lo dijeron, no se lo dijeron claramente. Si mirás el discurso del 1 de marzo o el informe del Estado, claramente lo dijimos. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. Nos dedicamos a trabajar y el énfasis está puesto ahí, claramente. Pero hemos sido muy claros con lo que se recibió y muy claros respecto al punto de partida, porque nosotros transparentamos la pobreza que nos dejó Cristina Kirchner, transparentamos el desempleo que se venía ocultando. La transparentaron y la aumentaron. No, yo creo que el sinceramiento de las variables que se hizo en el primer año incluyó que en los primeros meses eso tenga un impacto sobre la pobreza, pero de ninguna manera creo que uno puede decir que la unificación cambiaria o el sinceramiento de los precios o demás tenga que ver con una política que buscaba aumentar, sino simplemente poner blanco sobre negro donde estábamos. Está la sensación instalada que quedaron a mitad de camino y que puede llegar a ser, como se dice vulgarmente, ni chicha ni limonada, porque algunos suponían que venía un ajuste ortodoxo y que, bueno, iba a ser una transición muy dura, pero que iban a bajar el déficit fiscal, que iban a sanear las finanzas y ya lo que viene iba a ser mejor. Pero ustedes no hicieron ese ajuste, el déficit fiscal sube y los niveles de consumo son propios de un país que ajustó. Entonces, no es ni una cosa ni la otra. No son ni ortodoxos ni heterodoxos, pareciera. Nosotros elegimos un camino gradual, elegimos bajar el déficit fiscal y lo estamos haciendo. Este año está bajando, Marco, vos sabés que lo está bajando. Sí, Ari, este año va a ser el 4,8 que planteamos y el cálculo incluye sincerar muchísimas cosas de deuda flotante, por ejemplo, un punto del PBI, la reparación histórica de los jubilados. Alguna gente dice, eso fue aumentar el déficit fiscal. ¿Cómo va a ser aumentar el déficit fiscal una deuda contraída por el Estado con fallo de la Corte Suprema que el Estado anterior le cacheteaba a los jubilados diciéndole más allá de los números de octubre? Pero fiscales... que claro, porque no se puede medir mes a mes esta discusión. Bien, hay un exceso de ansiedad a veces. Me parece que claramente nosotros dijimos un plan fiscal, un plan monetario y un plan financiero. Lo estamos cumpliendo. Y este año va a estar 4,8. De todas formas,
Está claro, algunos creen que hay que hacer un ajuste mucho más grande, hay otros que creen que esto es un ajuste grande. Nosotros lo que creemos es que hemos planteado un camino posible, que un gran ajuste sería malo para la sociedad argentina y que no hacer nada sería malo para la sociedad argentina. Y ese camino lo estamos recorriendo. Señora expresidenta, si está mirando la tele y está enviando tweets para que nosotros transmitamos el diagnóstico que usted tiene del país, yo le pido que mejor venga el programa, que la venimos invitando desde que es presidenta y antes también. No vamos a caer en el jueguito ese, pero se lo digo con todo respeto. Si lo está mirando, ojalá que esté siendo así, la seguimos esperando en el programa. Ojalá que pueda venir en un momento. Perdón, No, y creo que la base, lo más importante es que no hay un economista en la Argentina que no diga que el año próximo vamos a estar creciendo. Después de 5 años sin crecer y sin generar empleo. Bueno, pero también decían, más allá de los economistas, también decían, bueno, el gobierno, el presidente, otros economistas, viene el brote verde, no vinieron. Segundo semestre. Segundo semestre, ¿no? Yo no voy a decir que ese fue un error adrede del gobierno, pero se generó una expectativa que ahora parece que da la sensación de que entonces está todo mal. Pero mirá el archivo, lo que dijimos el segundo semestre. No vas a encontrar una expresión nuestra el segundo semestre que no haya dicho, uno, que va a bajar la inflación significativamente, y bajó, que iba a arrancar la obra pública, y arrancó, y está en todo el país la obra pública. Bajó y subió, y la obra pública no arrancó con la fuerza que tendría. Lo que dice Luis es cierto, en octubre rebrotó la inflación. No, porque lo que se tiene que calcular es... la inflación núcleo. No, el promedio, porque cuando hubo deflación en un mes por el tema de las tarifas, eso se promedia con el aumento que da por el tema de las tarifas. 1,5 promedio en el segundo semestre, más bajo que el segundo semestre del año pasado. Y eso es positivo y vuelta. Estas son conquistas del gobierno y de la sociedad, porque esto fue un camino difícil. Cuando decíamos el primer semestre, va a bajar la inflación, pero decían, no, pero no hay control de precios, no se aprieta los supermercados. Dijimos, va a bajar porque hay una política económica que va a tender a la baja, y ocurrió. Y bueno, creo que la obra pública, perdón, jefe Benete, ¿no arrancó todavía? ¿En qué lo basás eso, Luis? En los niveles de su ejecución. No es cierto. Hoy la ejecución está en niveles récord de este año. Pero ¿cuánto? Yo leí, puede estar equivocado, que llegaban que no se llegó al 60%. Pero eso es, de vuelta, eso si tomás todo el año. Si tomás todo el año, ha habido problemas, depende de las áreas, que hizo que el primer semestre tardara más en arrancar, y por eso decíamos, el segundo semestre va a arrancar. Si vos ves la ejecución, los más de 1000 kilómetros de autopistas se están construyendo, los puertos se están construyendo, los aeropuertos que se están construyendo, las licitaciones de energía que están avanzando, eso está avanzando. Sí, cómo no. Ministro, usted habló de un ajuste, el impuesto a las ganancias, es cierto que tuvo cambios, pero no los cambios de fondos que pedían la CGT y demás. Y el martes, Sergio Massa y la oposición están hablando de que también el ajuste lo pagan otros sectores, y están hablando de hacer un impuesto, por ejemplo, a la renta financiera, un impuesto, aumentar los impuestos al juego. Hay otras... quitarle las retenciones a la minería. A la minería también. Hay otras fuentes que puedan aportar para que el agujero que se heredó no lo paguen solamente los trabajadores. Bueno, pero ahí primero... nosotros dijimos, vamos a dar esa discusión. El martes va Alberto Abad a cuantificar cada uno de sus impuestos, porque el gran riesgo es decir, digamos, cosas que lo sacamos de un lugar y no. Porque, a ver, cuando la Baña dice este modelo de endeudamiento colapso, y tal cosa, decir, bueno, y si no querés endeudamiento, cosa que igual, 47.000 millones de dólares de deuda para pagar 47.000 millones de deuda que había pasadas, porque muchas veces esto que... No, eran 30.000 millones de dólares y lo demás es déficit actual de este 47.000 millones de pesos de pago de deuda en este año. Pago ¿De pesos? De dólares. De dólares. Pero el tema central es, estamos todos de acuerdo que hay que bajar el déficit. Ahora, ¿dónde lo bajamos? Porque su jefe político presenta un proyecto que expande el déficit. Massa. Entonces ahí decimos demos debates serios. El tema de retenciones minería, que fue un pedido de los gobernadores peronistas que pidieron sacar las retenciones, poner en parte porque considerarlas ilegales, porque violaba tratados mineros que la Argentina, en el gobierno peronista... Y el presidente lo presentó como una especie de ayuda a las economías regionales de esas 3 provincias. Claramente todo lo que hicimos este año fue para promover el empleo y para que arranque la economía, porque la salida de la pobreza se da a través de la creación de empleo. Bueno, ahí viene la pregunta inevitable, si están, si no enojados, porque ustedes son zen, son tranquilos, pero están decepcionados porque a los gobernadores se la pasaron diciéndoles que sí, les devolvieron el 15% famoso del ANSES, hicieron concesiones, y esta gente les acaba de bochar la reforma política. ¿Hay enojo? Pero hay un dato también fabuloso de eso, de cómo a veces se da la discusión. ¿Cuántos gobernadores apoyaron la reforma política? Supuestamente cuando fueron a Olivos casi todos le dijeron a Mauricio públicamente, al día siguiente más. ¿Cuántos sobre 24? 12, 18, 13, 20.
20 gobernadores. Pero la reforma política se cayó. No se cayó. Las discusiones se caen cuando se vota en contra. Hoy tiene media sanción de amplia mayoría de la Cámara de Diputados. Y una comunicación oficial del bloque de senadores. Sí, pero que lo que dicen es centralmente es que no vamos a despachar. Decimos, despachen, den la discusión. Si el kirchnerismo ha sido excelente para promover los debates políticos. Adrián Pérez, su funcionario, dijo que no alcanzan los tiempos ahora para que sea aprobada y entre en la elección del año que viene. Primero, depende de si el bloque Frente para la Victoria y PJ da el debate. Esconderse detrás de una tecnicalidad del senador Fuentes que dice no voy a despachar ni siquiera el proyecto del Frente para la Victoria porque no queremos debatir esto, bueno, que lo den en la sociedad. Lo que decimos es, hay extraordinarias, hay tiempo para el debate, pero en cualquier caso, aunque no lo den, no se cayó la reforma política. El año que viene vamos a votar con la boleta única electrónica. Pero vamos a ordenarnos. Porque es de este tema. Yo quiero volver impuesto a la ganancia y después a la reforma política para discutir la cuestión de fondo, que es lo que se está discutiendo. Totalmente. Impuesto a las ganancias. Sí. Cuando Massa dice, saquémoslo de las retenciones que le levantaron las minerías, saquémoslo de un nuevo impuesto para las transacciones financieras o la renta financiera. Y saquémoslo de un nuevo impuesto para el juego. Y lo calcula. ¿Está haciendo un diagnóstico objetivo y ese dinero está y se puede sacar de ahí? Las cuentas no nos dan, de ninguna manera las cuentas que él plantea nos dan. Pero además otra discusión. Nosotros decimos dos cosas. El presupuesto votado por Sergio Massa, entre otros, prevé 27.000 millones de pesos para la baja de impuestos a las ganancias. Primer punto, decimos, discutamos eso, que también fue acordado con los gobernadores, como un primer paso. Nuevos impuestos, discutamos cuánto da. Hagamos la cuenta. A él ¿Cuánto le da? 31.000 millones de pesos. Por eso, discutamos cuánto da, porque a nosotros no nos da la misma cuenta, pero puede ser. Pero segundo, demos un debate hacia dónde tiene que ir eso. Hay sectores, y creemos que es muy atendible el debate, que dice, bajemos impuestos laborales. Bajemos impuestos laborales para promover el empleo, porque ya estamos haciendo un esfuerzo muy grande para el 3% más rico de los trabajadores argentinos. Sí, hay que decir que en Argentina el impuesto laboral es el más alto de América Latina, sin lugar a dudas. Y hay 35% de empleo no registrado. Entonces, ahí viene la siguiente discusión. Además, es una de las cosas que pidió Lilita Carrió. Claro, por supuesto, pero no solo Lilita Carrió. Es un debate muy importante porque tenemos que generar empleo. Cualquier debate, y por eso digo que no, para nosotros no fue una mala semana, ni por casualidad esta semana, porque es una semana donde se fortalece el debate, y donde nosotros dijimos, frente al pedido de una sesión extraordinaria, que prometía ser un show mediático, porque no tenía ni proyecto todavía, sentémonos a debatir, traigamos la FIP, discutamos, y eso fue lo que se acordó. Y la Argentina del acuerdo es mejor que la Argentina de la fractura y la prepotencia. Nadie tiene mayoría. Usted dice que parece que los corren por izquierda, pero no lo terminan corriendo, dice usted. Pero es que o que el análisis del círculo rojo, entre comillas, no se corresponde con lo que vive la mayoría de la gente. Me parece que la mayoría de los argentinos hoy está con una enorme esperanza, con ganas que las cosas salgan bien. Le parece muy bien cuando los sectores peronistas que nos han entregado este país, que nos han entregado, apoyan y entienden que hay que poner el hombro, como creo que es el espíritu de la mayoría de los gobernadores, del bloque del Frente para la Victoria PJ en el Senado, de muchos sectores como el de Bocio y Massa, pero cuando hacen un poquito de especulación para ganar 2 tapas de diario, ¿Ventajita lo le dice el rechazan. Pero de vuelta, yo soy positivo en el balance de lo que ha hecho Sergio Massa este año en el Congreso, pero estas pequeñas maniobras son rechazadas. ¿Maniobras? Pero esto de la gente... Ministro, ¿no es inocente pensar que gobernadores como Infran, que manejan un feudo, que van a terminar con la boleta única, que van a permitir esta reforma política que está propuesta y lo que se estaba discutiendo? Es uno de los 4 que se opuso. Está bien. A ver, se opusieron públicamente Cristina Kirchner, que dice, yo quiero votar con papel, con actitud reaccionaria clásica en ella. Y se opuso su cuñada. ¿Reaccionaria por qué? Porque es mirar siempre para atrás. El kirchnerismo siempre fue reaccionario. Fue siempre volvamos a un pasado que nunca se supo qué era. Nosotros miramos para el futuro. Y hoy que uno hace todos los trámites, todas las acciones, todos los temas por vía digital de tecnología, discutir, que encima en la Argentina, donde hemos visto lo que hacen las trampas con la boleta papel, con las colectoras, con todos esos acoples, con todas esas trampas para tratar de quedarse en el poder, hoy lo defienden algunos gobernadores, muy poquitos, y el kirchnerismo. Entonces, la mayoría de la sociedad está queriendo un cambio. Y lo importante en esto es que a veces miramos con un espíritu deportivo, y es sano también, si fracasa o no fracasa el gobierno, si es un día bueno o un día malo. Acá es una sociedad que tiene que cambiar. No, por supuesto, nosotros somos analistas. Cuando el presidente dice lo mío, yo le digo, mira, nosotros analizamos semana por semana, ¿qué quiere que le haga? Pero no es una crítica. Bueno, pero nos estás dejando un título esta noche. Vos decís que todavía hay chances que el año que viene votemos
como los países civilizados. Por supuesto, y confiamos en el buen... El martes, conferencia de prensa después de gabinete, me preguntaron, ¿pero Massa va a ser una sesión del jueves? Yo dije, confiamos en que Sergio Massa va a ser responsable, como ha sido en la mayoría de los temas este año, y se va a sentar a dialogar. Lo hizo. Hoy decimos lo mismo, confiamos en que los senadores del bloque Frente para la Victoria van a hacer oír su voz y van a decir... Queremos poner la cara por un debate positivo, como la mayoría de los gobernadores lo ha dicho, como el gobernador Bordet, el gobernador Tubey, que representan una nueva camada. Sí, pero, los senadores del bloque que responden a esa provincia no le dieron bolilla. Bueno, depende del caso. Lo que pasó fue un tema de cómo se debatió dentro del bloque. De cualquier manera, insisto en un punto, nosotros tenemos 16 senadores sobre 72. Eso por voluntad popular, hoy somos minoría. Es un país de minorías. Hay que construir consenso. Hay que construir consenso, y hay que tener poner las cosas sobre la mesa. Pero sobre todo hay que tener claridad y transparencia de los valores que uno representa, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué dijo que Lavagna quería una devaluación? Usted dijo que Lavagna quería una devaluación. A ver, cuando un economista dice que hay atraso cambiario, eso se llama devaluar. O sea, si no, no se entiende la crítica, se enoja. Pero él, y supongo que el Frente Renovador, lo que está proponiendo es una devaluación. Cuando Lavagna se hizo cargo del Ministerio de Economía en el 2003, la baja del salario real sumaba 40%. Hoy, en valores de hoy, el peso estaría en 31 pesos, 32 pesos. Entendemos que él cree que eso puede ser un camino de crecimiento. ¿32 pesos qué estaría? El dólar, claro, a valores de lo que recibió. Después del trabajo sucio que hizo Duhalde y Remel Lenikov. No hay que olvidarse porque si no... Claro, y de vuelta, y creo que por ahí hasta tiene razón del tema de la apreciación cambiaria. Lo que hay que tener es la responsabilidad de saber, o está haciendo política y quiere hacer un poco el juego porque piensan que de esa manera si nos va mal pueden llegar al poder de vuelta, o no está siendo completamente honesto, porque nos lo invitamos al Palacio de Hacienda, al gobierno de la Nación. Se reunió con Macri, ¿no? Sí, han tenido conversaciones y han planteado esto. Y de vuelta no sé por qué se enojan. Lo veo que Piñanelli se enoja. Sí, bajen un cambio, todos queremos lo mismo. Sí, Piñanelli en radio, yo lo entrevisté por radio y hoy es uno de los testimonios del tema de hacia dónde vamos o cómo estamos, si mejor o peor que antes. Y dijo, se le salió un poco la chaveta, dijo, esos pendejos, lo dijo por... Pero que a esta igual altura, tiene algunas canas igual. Pero a esta altura de la vida, descalificar a alguien por la edad, digamos, es igual medio, Marcos, es pobre como argumento. Me parece que ninguno de nosotros suponía que un año después lo que se llama el consumo inelástico, lo que es comida, se vende 5% menos, 6% menos, se vende más champagne, se vende menos leche, hablas con el que vende gaseosa, no hablamos con el que vende relojes, hablas con gente de consumo cotidiano y vende menos. Eso es muy grave, ¿eh? Pero ha sido un año duro, por supuesto, pero venimos de 10 años de escalabro económico. Asumimos sin reservas, en default con el mundo, con 5 tipos de cambio, con deudas por todos lados, con toda la obra pública paralizada, un país devastado por eso que está diciendo con tanta energía ahora. Lo dijimos el 1 de marzo, lo viste, pasen el video, pero lo vieron gran parte del país y por eso... Bueno, o no se notó, lo mismo que... Yo miro el presupuesto, se lo digo realmente, gasto social. Digo, gasto social tiene el gasto social más alto que el promedio de todos los años del kirchnerismo, mucho más alto el gasto social de este... Si yo no leí mal el presupuesto. Y parece que no se nota, porque los corren por izquierda, qué sé yo. Pero ahí es donde devuelvo el punto. Yo el viernes estuve en Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, recorriendo en barrios humildes, en pueblos, la verdad muy lindo. Parece que alguien, te juro, esto no es una queja, una crítica a la discusión política, te habla de si alguien te corrió o no. Lo que dicen es, la estamos pasando duro, pero estamos con esperanza. ¿No pregunta cuándo crecemos? Por supuesto, pero no es tanto esa pregunta, es no aflojen, venimos de un lugar muy duro, hay que poner el hombro porque vamos a salir adelante. Está bien. Digamos, y ese concepto que hoy da la fuerza a la Argentina es el mensaje de cambio que se vino hace un año. ¿Carrió le hace bien o le hace mal al gobierno y a Cambiemos? Bien, ¿cómo le va a hacer mal? Carrió es una dirigente que primero fue una de las fundadoras de Cambiemos, tiene su estilo, tiene su forma, y Cambiemos en sí mismo es una de las construcciones políticas más exitosas de los últimos tiempos. Porque aparte nosotros creemos que la diversidad de opiniones nos fortalece, no nos debilita. Y eso es bueno. Aunque le diga no voy a soportar a Angelicia, Lorenzetti... Sí, pero es que podemos estar de acuerdo o no, en esos temas no estamos de acuerdo, pero
entender que democracia implica diversidad y que la diversidad es fortaleza, que la cultura del poder de la Argentina ha sido enferma, y no solo del kirchnerismo, de mucho antes, esa cultura del sometimiento, del autoritarismo, del pensamiento único, que varios que no están enrolados en el kirchnerismo también deberían hacer autocrítica respecto al país que nos dejaron, porque la cultura política de la democracia de estos 30 años no ha sido del debate, del diálogo, del consenso. Eso, y eso es lo que venimos a cambiar. Específica, porque Carrió denunció que Lorenzetti se quedó con una cuenta corriente que tenía el Consejo de la Magistratura para, digamos, gobernar de las justicias desde ese punto de vista. ¿Usted comparte esa denuncia que ha hecho Carrió en contra de Lorenzetti? Yo no la conozco y no puedo, digamos, hoy por hoy, salvo alguien que me muestre lo contrario, nuestro gobierno tiene una buena opinión de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte en su rol institucional, y al igual que cualquier ciudadano, del presidente para abajo, si hay algo, una acusación, se podrá aclarar y se transparentará, y eso no es un drama. Creo que de vuelta, venimos de mucho tiempo de un país muy fragmentado y partido por la mentira, la corrupción y la división entre nosotros. Nuestro foco, y por eso ha sido un excelente año en términos de valores, en términos de un país que se encuentra y que busca construir esa confianza para salir adelante. Y no hay, y quiero decir un tema más porque surgió ahí en el diagnóstico, la emergencia social. Fue un extraordinario caso de diálogo. Algunos medios o algunos políticos dicen, no cede, no sé. ¿Qué nos ofrecieron antes, Esteban? Porque estamos dialogando. Hace un mes tuvimos una reunión y teníamos una reunión programada para esta semana. Bueno, pero Marcos, Eso de por medio público. hubo una media sanción a un proyecto que inevitablemente iba hacia un veto. Por eso la pregunta de Luis, ¿por qué no lo porque hacen no tenía antes? consenso ese proyecto, y lo central de ese proyecto que nosotros dijimos, estamos de acuerdo que hay emergencia social si nosotros transparentamos la pobreza en este país. Estamos de acuerdo. Ahora, no estamos de acuerdo en crear 1 millón, 5 millones, 10 millones de puestos de trabajo por ley. Y eso se sacó. Y nos sentamos en la mesa, como nos venimos sentando todo el tiempo, y nos pusimos de acuerdo en algo que no es más gasto. También y en esto creo que es muy importante. ¿No es más gasto que están los presupuestos y los del futuro? Están previsto en el acuerdo, lo que se dijo, es reasignación de partidas que están en el Ministerio de Dentro Desarrollo del Social. presupuesto. ¿Para qué? Para transparentar, para hacer registros, para poder trabajar la economía popular, que es un dato muy importante en nuestro ¿Monzó país. quiere cambio de gabinete? ¿Le hace bien al gobierno cuando lo expresa públicamente? Mirá, yo creo que siempre es mejor primero plantearlo internamente. Él está todos los días con nosotros, reuniones de coordinación, de la mesa de coordinación del gobierno, pero... ¿No le gustó? ¿A usted no le gustó? No me molestó tampoco, no me parece tan grave. Pero ¿cuál es el límite? Porque si no es como un neocionismo, como que son estoicos, no pasa nada, en el sentido que me critican, no pasa nada. Neocionismo, eso sí que está. Claro, ¿no? Pero, ¿se acuerdan que Scioli y Cristina decían lo que decía? Sí. Y bueno, no pasa nada si Monzó criticó, si Carrió criticó, el Frente para la Victoria va a colaborar con nosotros. Me parece un optimismo desmesurado. Pero es que, de vuelta, son datos de la realidad. El Frente para la Victoria va a colaborar. El bloque Frente para la Victoria PJ, dije, que es el bloque que mayoritariamente hoy no responde al kirchnerismo, que está mostrando una actitud de colaboración, ha colaborado muy responsablemente en muchas leyes. Sería mejor que Monzó, por ejemplo, entonces no dijera esto al aire, por lo menos. Pero Monzó, primero, es un extraordinario dirigente, un amigo y una persona que fue central para construir el proyecto que hoy nos permite gobernar la Argentina. Y nunca lo voy a criticar porque me parece que tiene un enorme mérito, además, con cómo está trabajando la Cámara de Diputados. Uno puede discutir después si es mejor o no mejor, pero el tema central es, y este es el cambio donde sí nos enojamos, donde sí nos ponemos como locos todos los días, es con los problemas, no con la cuestión del pasillo del poder. Porque ahí es donde tenemos que trabajar todos los días. Antes de despedirlo, sí. Primero agradecido por muchas gracias. Luis, un segundo que no me queda. Por favor, dale, rápidamente porque no me queda tiempo para... Bonadío ordenó que el martes, si Cristina a la 1 de la tarde no está presente en su despacho, Roncaglia, el jefe de la Policía Federal, la traiga por la fuerza pública. ¿Ustedes van a interferir en esa orden de un juez a la Policía Federal? Nosotros no tenemos que interferir en las órdenes de la justicia, por supuesto que no. O sea, es parte de la independencia de la justicia. Ojalá que recapacite y vaya, como han ido otras veces, y todo ciudadano tiene que ir. ¿Prevén que va a haber un conflicto que va? Esperemos que no, pero vuelvo al punto. A veces el pensamiento positivo, la actitud de que todo problema tiene solución, resuelve problemas. El cinismo, la resignación, el miedo paraliza. Y eso es lo que tenemos que cambiar en la Argentina. Tenemos todo para salir adelante como país, y lo vamos a hacer, y vamos a tener un gran 2017. Y aún así la lista de problemas va a ser inmenso, pero vamos a estar cada año un poco mejor, cada semana un poco mejor. Marco, yo cuando digo lo corre por izquierda, que no es mínimo eso, yo digo, no le dejan hacer al gobierno lo que verdaderamente quiere hacer. Esto es lo que estoy planteando. Digo,
mucho populismo por un lado, mucho ajuste ortodoxo de, para mí, economistas energúmenos que quieren bajar el déficit a cero y quieren que el gobierno termine como terminó Dilma en Brasil, que ese fue lo que pasó. Eso es lo que estoy hablando, no estoy hablando de una cosa chiquita. Yo quería preguntar, acaba de morir Fidel Castro. Trump está por asumir. ¿Qué mundo ve? Yo creo que es un mundo con mucha volatilidad, mucha incertidumbre, donde cada vez va a ser más difícil gobernar. Complicado. Sí, pero desafiante, creo. O sea, siempre la vida es complicada en una sociedad. Creo que no ha habido tiempo fácil. Creo que ahora con la aceleración de la comunicación, de la tecnología, de la globalización, genera nuevos desafíos. Pero creo que es un mundo de oportunidades para la Argentina, aún así. O sea, es un mundo que va saliendo del siglo XX. Si tuviese que decir 2 líneas sobre Castro, ¿qué diría? Que es parte de un siglo XX que terminó hace rato, digamos, y que no, digamos, por ahí para muchas generaciones fue parte de su vida, para nosotros es parte de los libros de historia. ¿Dictador o un utópico? No, yo creo en la libertad y la democracia, claramente. Creo en eso, digamos, y creo que, pero después eso lo tendrá que jugar la historia. Lo que pienso de hoy para adelante es que ojalá que Cuba se encuentre con la democracia y con la libertad. Le haría mucho bien a la región y a los cubanos. ¿Y el presidente electo de los Estados Unidos? Bueno, creo que ahí también el marco institucional de Estados Unidos ha sido siempre tan fuerte que los vaivenes terminan siendo mucho más suaves y apostamos a que ojalá sea una buena presidencia para el mundo, ojalá que encuentren en ese camino institucional la moderación necesaria para un mundo complejo que requiere paz y que requiere desarrollo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, insisto, no sé si la expresidenta sigue tuiteando. Venga al programa, expresidenta. Una entrevista sin condicionamiento. Una entrevista libre, pregunta y respuesta. Si dicen que usted no pierde nada, en una de esas tampoco pierde. Tampoco es cuestión de perder o ganar, ¿eh? Es cuestión de escucharse, preguntar y responder. Y hablando de eso, yo los invito a ver, realmente, quédense a ver este informe, porque hablan todos los economistas que tienen que hablar. Si vos querés saber si la economía va a arrancar o no va a arrancar, si querés saber si estamos mejor o peor que cuando Macri asumió, mira este informe, imperdible. Tasas de interés fenomenalmente altas, dólar fijo o cayendo, el empleo debilitándose, son modelos que indefectiblemente requieren del endeudamiento externo e indefectiblemente en algún punto terminan en una situación de colapso. Bueno, me parece bien que finalmente se haya expedido acerca de la herencia que recibimos, ¿no? Creo que La Baña está haciendo el análisis de la economía que recibimos y nosotros, como expliqué recién, hemos evitado el colapso que de otra manera hubiera sido prácticamente inevitable. Estamos saliendo de lo que unos meses más nos hubiese llevado al mismo lugar que en el 2001. Así de grave. Lo que pasó en la Argentina es que subió la presión tributaria y a la gente le va peor. Cuando en realidad una de las formas que vos tenés de ayudar a la gente es bajar la presión de los impuestos. Que hoy los trabajadores son los que pagan el costo de las medidas económicas que toma el gobierno. Estamos en una situación en la economía bastante complicada. Es una transición que está demorando demasiado. El gobierno no está logrando los resultados que preveía. Hay una fuerte caída en el empleo, no solo en los formales, en los informales. Hay caída en el poder adquisitivo del salario y el tema de la inflación. Ellos tomaron un país difícil, con una inflación del 30% anual, y sin embargo vamos a terminar el año arriba del 40%. Bueno, la Argentina en materia económica está atravesando un año que ha obligado a nuestro gobierno a tomar decisiones que han sido necesarias y al mismo tiempo difíciles, pero que sientan las bases para poder tener un crecimiento sustentable. Hay sectores, sobre todo el interior de la Argentina, que ya empieza a mostrar señales de recuperación muy fuertes. Se espera para el año que viene una cosecha récord y se espera una producción de maquinaria agrícola también récord. La verdad que la economía hoy está atravesando una situación muy delicada, mala, digamos. Este año es un año donde todos los indicadores que vos revises, oficiales, privados, dan cuenta de una economía en recesión y en una situación de recesión muy complicada. Ya llevamos acumulado en lo que va del año 2 trimestres consecutivos de caída y eso marca un escenario muy complejo. Más allá de una situación también
muy compleja y a la cual hay que prestarle mucha atención en la parte monetaria, financiera de la economía. Con esto me refiero a el ritmo de endeudamiento que está encarando el Estado nacional y también los estados provinciales, donde se está recayendo muy fuerte en el endeudamiento externo en dólares, y eso me parece que es muy peligroso. La salida del cepo, la resolución de la crisis con los hold out, el tema del tarifazo, digamos, todas esas cosas, esas tres patas que te mencioné, las tres son cosas que nadie quería hacer y que este gobierno tuvo que hacer y que generó una aceleración de la inflación en el primer semestre, pero bueno, ya estamos en un segundo semestre que va a promediar un nivel de inflación de 1,5% mensual, que es la más baja en muchos años. La política económica de Argentina no difirió tanto durante los distintos ciclos del kirchnerismo, se empezó a notar más cuando los recursos comenzaron a acabarse. Entonces yo diría que el gobierno precedente fue un típico gobierno populista, y los gobiernos populistas se definen por no estar dispuestos nunca a pagar un costo de corto plazo por un beneficio de largo plazo. Cuando el largo plazo llega, bueno, los costos son muy visibles e inevitables. Entonces yo diría que tuvimos una muy mala gestión económica durante muchísimo tiempo. La política que llevó adelante el gobierno apenas asumió de eliminar impuestos, retenciones a los sectores agroexportadores, a la minería, a la exportación industrial, generó una transferencia de recursos donde los sectores trabajadores tuvieron una pérdida de poder adquisitivo, que es lo que explica la caída del consumo, y los sectores que se vieron beneficiados por la devaluación, con la eliminación del cepo, la eliminación de retención, etcétera, tuvieron una ganancia extraordinaria muy fuerte. ¿Cómo es la situación acá? Y la situación, la venta en este lapso ha bajado un 30%, más o menos aproximadamente. ¿Y cuánto te subieron los precios, más o menos? Y mira, para que te des una idea, este calzado está ahora 1.879, estaba a 1.200 pesos. La gente cuando compra, ¿qué compra? ¿Compra porque aprovechan las ofertas con las tarjetas de crédito? Esperan los 12 pagos. Esperan los 12 pagos, jueves, viernes y sábado. De antes capaz que la gente se da un gusto porque se sentía que la economía estaba estable. Sí. Y ahora no se anima a gastar lo que no tiene. Los rubros más perjudicados en función a la economía es el trabajo, las exportaciones y la actividad industrial. El más afectado ha sido el asalariado, porque la inflación le ganó al ajuste de los salarios. El sector que más empleos destruyó en los últimos, te diría en el último año, empezó esto allá por mediados del 2015, es el sector de la construcción, porque hay un freno muy fuerte ahí, que tiene que ver primero con el freno de la obra pública, pero también la construcción privada. Afortunadamente los últimos 2 meses ya muestran un rebote del empleo en la construcción. Yo creo que el 2017, si se hacen un par de cosas bien por parte del gobierno, podemos empezar a ver un poco la luz. O sea, yo no soy tan pesimista con el país, pero necesitamos que el gobierno reflexione. Yo creo que ya se empezaron a ver cambios porque, bueno, también hay una economía dual, ¿no? En el interior del país se empezaron a ver cambios hace mucho. Desde que cambiaron las reglas de juego en el campo, se volcaron niveles de inversión muy grandes en el sector de campo. El año arrancó muy bien, pero a partir de marzo, abril, empezamos a notar una pequeña merma en la cantidad de descubiertos. Sí. Creo que también tiene que ver por el tema de que recibimos todo recibió en su hogar los tarifazos y los aumentos de precio. Sí. ¿Recordás cuánto pagaban de luz en este local hasta, no sé, fines del año pasado? Tenés... ¿Y ahora? Se fue de entre 8.000 y 9.000 pesos y en algunos casos se ha ido a 25.000 pesos. O sea, pagabas 8 o 9 y se te fue a 25. Y la verdad que los tarifazos fueron un impacto adicional negativo sobre el poder adquisitivo, digamos, los sectores asalariados, los sectores jubilados, aquellos que vienen teniendo un deterioro este año por el salto que hubo inflacionario a partir de la devaluación, a pesar de que, esto hay que recordarlo, el propio actual ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, antes de la liberación del cepo, decía que la devaluación no iba a tener traslado a precios porque ya estaba descontado el tipo de cambio paralelo, y algunos veníamos advirtiéndole que eso no era así, y evidentemente no fue así. El ajuste de las tarifas, recordemos que en el mes de abril el gobierno incrementa, por ejemplo, la tarifa de gas en un 1.600% y eso provocó una situación muy tirante con la sociedad. Ahí tenés vos como dos sectores. Un sector que tiene ingresos por debajo de los 15.000 pesos
por mes, que está cubierto con alguna forma de tarifas sociales. Ese sector no lo sintió tanto, al contrario, fue un sector bastante cuidado. Y tenés el sector de medianos ingresos y altos ingresos, que tampoco lo siente porque si bien se da cuenta que prefería no pagar, prefería seguir pagando 50 pesos de gas, puede pagar 500 o 600 y no tiene problema. El problema es el sector que quedó en el medio, te diría, grupo de gente del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, o sea, capital y Gran Buenos Aires, que hoy gana entre 15.000 y 30.000 pesos. Ese segmento es un segmento muy golpeado. La inflación ha tenido idas y vueltas. Después de un primer semestre muy duro, donde nosotros de alguna forma nos tocó barrer o sacar la mugre que había debajo de la alfombra, la inflación ha ido bajando de manera sistemática. Hoy está muy cerca de los pronósticos del gobierno para este segundo semestre en materia de inflación. Si uno le saca el impacto de estos últimos reacomodamientos tarifarios, la inflación ronda el promedio de los últimos meses alrededor del 1,5%. Y eso está muy cerca de lo que nosotros esperamos para fines de este año. La gente mira un poco raro cuando los economistas decimos que la inflación está bajando, dicen, ¿cómo? Si los precios aumentan. Entonces, parece que es una contradicción, pero no. Los precios aumentan, la inflación es la velocidad a la cual aumentan los precios. Entonces, si los precios, por ejemplo, venían subiendo al 4% en los meses anteriores o al 2% el año pasado por mes, y ahora suben al 1,5%, tiene razón doña Rosa, siguen subiendo los precios, eso es verdad, pero también es cierto que vienen subiendo muchísimo menos de lo que subieron en el primer semestre y vienen subiendo bastante menos de lo que subían al ritmo al cual subían el año pasado. La migración de un esquema económico tan subsidiado, de una economía tan cerrada, algo tan estadocéntrico, a una economía que se espera que sea liderada por el sector privado y por la inversión. Bueno, hay una transición que es dolorosa, que es costosa, pero que puede sentar las bases para una época de prosperidad prolongada. Sin dudas este ha sido un año duro para muchos argentinos. Se han tomado decisiones difíciles que evitaron una crisis que venía a ser inevitable si no tomábamos medidas correctivas, pero ha servido, creo yo, para sentar las bases para que Argentina despegue el próximo año. Yo lo que quiero es convocar a la unidad de todos los argentinos, más allá de las ideologías. Es hermosa la democracia, es hermosa que nos peleemos, que critiquemos. En eso hemos mejorado mucho. El gobierno de Mauricio Macri cambió el ambiente, hoy se puede dialogar, hoy se puede discutir. Argentina es un país maravilloso, tenemos muchas posibilidades, pero no es justo que el costo de la transición y de la crisis lo pague un solo sector, que es el de los trabajadores. En este modelo económico en el que estamos de valorización financiera y donde el énfasis pasa por el negocio financiero, el destino no va a ser bueno y la cuestión no termina bien. Ya lo vivimos en Argentina en otras oportunidades históricas. Después de muchos años de navegar contra la corriente con políticas insostenibles, populistas, inflacionarias, distorsivas, la Argentina empieza a trabajar para corregir el rumbo. Eso genera costos de corto plazo en busca de beneficios de largo plazo, pero no tengo dudas que la Argentina es un país con un potencial inmenso y que si liberamos algunas de las trabas que tenemos, la Argentina va a poder crecer muchísimo en el mediano y largo plazo y generar un país próspero que nos permita derrumbar la tasa de pobreza. Bueno, última parte del programa, pero no por eso menos picante. Lo que vas a escuchar ahora son las nuevas escuchas de la mafia de la aduana. Hugo, ¿de qué se trata? Se trata de una conversación entre dos procesados por esta mafia de la aduana paralela, rescatadores de contenedores, lo llaman en sede judicial, en donde se analiza este diálogo porque puede constituir una nueva prueba. Bueno, escucha, uno de los involucrados lo publicó Daniel Santoro ayer o hoy, no me acuerdo ya. Ayer. Se llama de apellido, parece mentira, Traficante. Señor, mi ejemplo a seguir en la vida. ¿Cómo te va, mi amor? Estás escuchando a dos detenidos de la mafia de la aduana. Uno es Federico Tiscornia, procesado y acogido a la figura del arrepentido. El otro es Soldemar Cookie Barreiro Laborda, también procesado por el juez Marcelo Aguinsky. Tiscornia le ofrece a Cookie Barreiro Laborda una reunión con el jefe de delitos federales para lograr el apoyo territorial que se necesita para sacar los contenedores de la aduana. Además de todo lo que te comenté,
mañana si querés te junto con el que maneja delito federal. Me dice, nadie me vino a ver, nadie habló conmigo, nadie nada, quiero hacer negocio, quiero trabajar tranquilo. ¿Suma o no suma? O ya lo tenés recontra alineado eso. Marco, no sé cuánto, a ver, con el que estoy reunido me está abriendo un panorama divino y me dice, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro, tengo lo otro, tengo lo otro en el cuento, lo tengo acá, ya hablo con... O sea, es posta, me dice, si tenés algún problemita o estás ahí más o menos con esto, delitos federales te lo pongo a tu disposición. Hablemoslo con Julio y con Julio decida. Ok. Los investigadores dudan de quién es este Julio, mencionado por la Borda. Las sospechas van desde Julio Devido hasta Julio César Tizado, un ex policía federal que fue condenado por contrabando. La maniobra consiste en intentar evitar que la mercadería sea controlada en tránsito por la división de la Policía Federal, responsable de la ruta de los contenedores una vez que son ingresados al país. A esta Terminal 5 del puerto de Buenos Aires llegaron 4.500 contenedores provenientes de China. En ese barco, ni bien tocaron tierra, la Dirección General de la Aduana sospechó que se trataba de contrabando. Del expediente que lleva adelante el juez Aguinsky se desprende la formación de una aduana paralela o una patrulla de rescate de los contenedores que eran frenados en la aduana. Bueno, impresionante, ¿no? Impresionante, es un negocio de $15.000 de sobornos por cada lata, como dicen ellos. Estamos hablando de 1.800 contenedores que estaban paralizados en el puerto de Buenos Aires. Pero ahí lo nuevo, Luis, es este personaje, Gabriel Traficante, que es el nombre de él, que en la causa judicial está nombrado como el que manejaba las DEYAI, las declaraciones anticipadas de importación, y ahí esta semana se viene un escándalo enorme y por más plata. Gracias, Daniel. Gracias, Ari. Nos tenemos que despedir, pero atención a lo que viene alertando el señor Daniel Santoro. El martes puede ser un día complicado. Es muy probable que Bonadío vaya a buscar a Cristina Fernández de Kirchner por la fuerza pública si no se presenta espontáneamente a Comodoro Pi, ¿no? Ya lo ordenó, está escrito. Le dio la orden al jefe de la Policía Federal que si a la una no se presenta, que la misma custodia de Cristina en Santa Cruz, en Río Gallegos o en el Calafate, la traiga a tocar el pianito y a hacer el informe. Y ya dijo en este programa Marcos Peña hace minutos que el gobierno no va a hacer nada para impedirlo, que no va a interferir. Hay una ¿Qué va a pasar a vos? ¿Qué va a pasar? Va a haber un momento, obviamente, de tensión. Yo creo que la ministra de Seguridad está trabajando ya en un operativo de seguridad en el aeroparque cuando lleguen a un avión, porque Luis Delía amenazó con movilizar a los piqueteros en apoyo a Cristina, que lo que está haciendo es desobedecer a un juez y la apelación que ella presentó no sirve. Son cosas que no se pueden apelar. Bueno, esperemos que no pase nada raro y que la expresidenta funcione como una ciudadana común y corriente, no por encima de la ley, igual ante la ley y se presente como corresponde al juzgado del doctor Bonadío. Un par de cositas para decir. La primera, que fin de semana tremendo, ¿no? Con la muerte de Fidel Castro. Yo comparto lo que dice Marcos Peña. Fidel Castro pudo haber sido el sueño de una revolución. Hoy es el pasado. Y el mundo raro que se viene es con el presidente electo de los Estados Unidos. Ojalá que no pueda ser ni el 0,5% que amenazó con hacer, que las instituciones de los Estados Unidos lo puedan contener. Y una tercera cosa, qué placer que haya ganado el equipo argentino de Copa Davis como ganó, sin exitismo, sin decir, como sucedió en otro tiempo, aunque sea simbólicamente, la tenés adentro, sino ganando como corresponde, con disciplina, con esfuerzo y con constancia. Quédate a ver a Luis Novarecio y su programa Debo Decir. Hasta el domingo que viene, en vivo como siempre en La Cornisa. Chau.